Unicismo contra Trinidad. E indiscutiblemente, grande es este misterio de la justicia. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y ascendido en gloria. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hermanos y hermanas, que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean con todos ustedes. Desde hace un par de semanas, navegando por la web, me encontré varios videos, varias grabaciones de algunos hermanos de diferentes iglesias que tienen videos de debates, de controversias sobre dos posturas teológicas, sobre dos doctrinas, la doctrina unicista y la doctrina trinitaria. Por un lado, esos debates sirven para la edificación del pueblo de Dios, sirven para que las personas, los hermanos, quieran indagar en las divinas escrituras, lo cual es muy bueno, muy bueno. Todo lo que lleve a las personas a querer estudiar, escudriñar la palabra de Dios es muy bueno, es una bendición, gloria a Dios por eso. Pero en estos videos he encontrado que la mayoría, no todos, llegan con prejuicios, llegan con medias verdades y llegan con una clara tendencia a catalogar de una forma hiriente, de agredir, de lastimar a su prójimo. Y empiezan a lanzarse epítetos, nombres como hereje, como idólatra, como un sinfín. Quiero hacer un estudio, amados hermanos, de el dogma trinitario y la doctrina unicista. Son dos cosas diferentes. Trataré de hacerlo de la forma más imparcial que pueda, haciendo un recorrido a través de las divinas escrituras, a través de la historia, y llamando a las cosas por su nombre. Sé que algunos no estarán de acuerdo con mi predicación, con mis posturas, otros puede que estén de acuerdo, pero lo importante es decir la verdad, ya que nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Si nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido lavados en su sangre, no podemos decir una mentira con el pretexto de defender la verdad. No funciona así, amados hermanos. Entonces, lo más probable es que en este video, en esta predicación, no podamos abarcar todos los textos bíblicos, toda la historia, porque esto es más complejo de lo que parece. Iniciemos. ¿Qué es la doctrina unicista? La doctrina unicista se basa en una tendencia fuertemente monoteísta, lo cual es correcto desde el punto de vista bíblico, porque ya lo dice el famoso Shema, que es Deuteronomio 6:4. Shema significa tanto nombre como escucha. Shema Israel, escucha Israel. Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. En otras versiones dice escucha Israel, Jehová, o dice el Señor, o Dios, es uno. Y el Shema es el centro de la espiritualidad y de la teología de los judíos, y debe ser el centro de la espiritualidad de todos los cristianos. Escucha Israel. Se supone que los cristianos somos el Israel espiritual de Dios. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. Si le preguntamos a un hermano trinitario, ¿cuántos dioses hay? Él dirá, solo hay uno. Amén por eso. Si le preguntamos a un hermano unicista, dirá, solo hay uno. Amén por eso.
Ya nuestro Señor Jesucristo en Marcos 12:29 ratifica lo dicho en Deuteronomio 6:4. Cuando hablamos quién es Jesús y le preguntamos a un trinitario, el trinitario dirá, es Dios que se hizo carne. Si le preguntamos a un hermano unicista, nos dirá que es la manifestación de Dios o Dios manifestado en carne, que prácticamente es lo mismo. Es Dios, no es un Dios, no es otro Dios. Tanto para unicistas como para trinitarios, Jesucristo es Dios manifestado en carne, hecho hombre, para redimirnos por su sangre y por la fe en Él. Hasta aquí ambas posturas son correctas, son idénticas. En ambas posturas se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tanto en la postura trinitaria como en la postura unicista, lo cual es correcto. ¿Dónde empieza a diferir y de una manera abismal? Porque realmente lo es, no podemos minimizar. Es cuando llegamos al punto que el trinitario dice es un solo Dios verdadero, Jesucristo es Dios manifestado en carne, pero es un solo Dios verdadero en tres divinas personas diferentes. Y ellos lo explican de esta manera: la esencia es una, la esencia divina, pero el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Más adelante estudiaremos algunos versículos para ver hasta qué punto esta afirmación doctrinal, dogmática, es cierto. En cambio, la fe unicista dice: Dios es uno y se ha manifestado de tres formas diferentes. Aquí no se habla de tres personas. En griego, prosopon, persona, significa la apariencia física, la apariencia externa de un ser material. En ese sentido, la palabra griega prosopon no puede ser aplicada a Dios porque Dios es espíritu, Juan 4:24. Entonces, este es el argumento de los hermanos unicistas. Ellos dicen, es un solo Dios, una sola persona, manifestado de tres formas diferentes, tres manifestaciones diferentes. Aquí es donde empieza el debate. Pero antes de hacer el recorrido bíblico, que es el fundamental y es el que deberá fundamentar la postura de todo cristiano, haremos un recorrido histórico. El recorrido histórico es para comprender lo que la Iglesia creyó o no creyó, y culminaremos, sea en este video, en esta predicación o en otro, con la postura bíblica, analizando textos espurios, textos falsos, analizando textos cambiados o mal traducidos o mal interpretados, y analizaremos y leeremos texto por texto. Voy a procurar que no quede ningún texto de las Divinas Escrituras que hable de forma explícita, o que por lo menos se interprete de forma explícita por alguna de las dos posturas sobre estos temas. Te repito, hermano, que trataré de hacerlo de la forma más objetiva posible, lo cual no implica que te vaya a dar gusto a ti, pero yo al que tengo que dar gusto, al que tengo que agradar es a mi Señor, a mi Dios, no a nadie más. A nivel histórico, ¿qué pasa aquí? Los apóstoles eran judíos. Ellos tenían como centro de espiritualidad el Shema. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Algunos han querido argumentar que Ejad, que significa unidad compuesta, es el anticipo de la fe trinitaria. Ciertamente Ejad, y escúchenlo bien todos, los hermanos trinitarios y los hermanos unicistas, ciertamente Ejad significa unidad compuesta, es innegable. Pero, ojo, unidad compuesta no significa compuesta
de 3 personas. Puede ser de 2, de 3, de 20, de 100. Porque Ejad se utiliza a lo largo de las divinas escrituras para el pueblo de Israel, que no eran 13, eran miles. Se utiliza para el matrimonio, 2 personas. Ahora bien, se utiliza también para otras cosas. Unidad compuesta, Ejad, no significa unidad compuesta de personas. Significa unidad compuesta, simplemente. Entonces, aquí no podemos afirmar que se está hablando de las personas de la Santísima Trinidad, porque sería una mentira. Ejad simplemente es unidad compuesta. Puede ser unidad compuesta de seres, de elementos, y también significa unidad compuesta de majestad, de gloria, lo cual se podría interpretar Ejad tanto por el lado trinitario como por el lado unicista. Entonces, amados hermanos, si realmente conocen un poco de hebreo y de arameo, tendrán que admitir que Ejad sí significa unidad compuesta, pero no de personas. Seamos cautos cuando utilicemos algún argumento. Tenemos que ir a la verdad, no tratando de defender mi postura, sino proclamando la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Ahora bien, los apóstoles, les decía, amados hermanos, ellos eran israelitas, eran judíos mejor dicho, y ellos tenían como el centro de su teología, de su espiritualidad, Deuteronomio 6:4. Era obvio que ellos no iban a adorar o a creer en 2, 3, 5, 20 dioses. Ellos son totalmente monoteístas, como, por lo menos en teoría, dicen serlo los trinitarios y los unicistas. Entonces, ellos decían ser monoteístas. Pero, cuando leemos las escrituras, nos encontramos con algo sorprendente. Lo veremos más adelante. Pasando los apóstoles, cuando empezaron a morir, empezamos a ver los escritos de algunos hombres que se les dio el nombre, el título de padres apostólicos, y después a otros llamados padres de la iglesia. Si somos honestos, le pese a quien le pese, porque es la verdad, vamos a encontrar que algunos de esos padres apostólicos, es decir, del siglo, finales del primero, principios del segundo, hasta el tercero, algunos de estos padres apostólicos, como Ireneo, Justino Mártir, Orígenes, eran decididamente unicistas. Cuando vemos a otro grupo de los llamados padres apostólicos, me refiero a Tertuliano, que por cierto, él murió en una secta, entonces no es muy buena referencia, pero bueno, algunos lo citan. Tertuliano, Clemente de Alejandría y otros. Ellos son abiertamente trinitarios, pero ni siquiera con la clara definición que hoy se maneja en las iglesias trinitarias. Durante los primeros 3 siglos, tanto los que hoy llamaríamos unicistas como trinitarios, no estaban tan separados en sus conceptos. Como no se había proclamado nada, como todavía no se había dado ningún decreto ni imperial, ni a través de concilios, ni nada, por momentos se difuminaba, se perdía la separación entre una postura y otra. Y aunque a algunos les pese, amados hermanos, en los siglos del primero al tercero,
eran prácticamente sinónimos. Eran sinónimos. Y muchas veces se prejuzgó a aquellos que predicaban una postura, como actualmente sucede. Pero bueno, esto es en general. Llegamos al siglo IV, año 325, Concilio de Nicea, se proclama el dogma de la Trinidad y se declara que todos aquellos que no lo acepten, bueno, serán declarados herejes, el Estado, el imperio los iba a perseguir y parecería que históricamente pues se acabó la discusión, pero no fue así. ¿Por qué no fue así, amados hermanos? Porque a lo largo de la historia hubo constantemente grupos que guardaron, comunidades que guardaron la fe unicista. Decir que la fe unicista se acabó en el siglo IV y reapareció en el siglo XIX, como algunos han querido decir, o siglo XX, es una mentira, no es cierto. Cualquier hombre que ha estudiado la historia podrá encontrar que la fe unicista ha caminado a la par de la fe trinitaria. Podrán decirme, pero es que siempre la mayoría de las iglesias fue trinitaria. Amados hermanos, siendo imparcial, no es un argumento válido. La mayoría de la gente pensaba que el mundo era plano, y el mundo no es plano. El que la mayoría tenga una postura no significa que sea verdad o que sea mentira. La cantidad de adeptos no hace una verdad. Si le preguntamos a los trinitarios si piensan que la Iglesia Católica Romana es la verdadera, si le preguntamos a estos evangélicos trinitarios si creen que las doctrinas romanas son verdaderas por la cantidad de fieles que tienen, luego dirán que no. Entonces, la cantidad de adeptos no es un argumento, no es así. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva hasta el presente. Hoy en día ha habido un reavivamiento, un resurgimiento enorme, casi podría decir milagroso, de la doctrina unicista. Dios es uno en tres manifestaciones. Aunque parezca difícil de entender para los trinitarios y más para aquellos que no han entrado al estudio teológico, en realidad la fe unicista no niega ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Yo conozco, amados hermanos, gente supuestamente trinitaria de diferentes iglesias y hasta clérigos, pastores y sacerdotes, que cuando empezamos a hablar de los temas teológicos, hablan y expresan un lenguaje y una fe unicista. Esto me dice que no está muy en claro lo que ellos creen con lo que deberían creer. De la misma manera, cuando yo hablo con hermanos unicistas, uno que otro, aquí es en menor cantidad, pero uno que otro se ha resbalado y ha usado conceptos teológicos totalmente trinitarios. Creo que en realidad, amados hermanos, aquí estamos ante un enorme desconocimiento, ante un enorme vacío teológico y sobre todo bíblico de lo que realmente dicen las Escrituras en el texto original. Hay mucho prejuicio. En mi país es muy difícil, mi país es México, que haya un estudio a fondo de las diferentes posturas teológicas, porque la Iglesia Católica Romana, a través de la persecución, la difamación, a través de ataques, de agresiones físicas, ha sembrado la sospecha para con ellos, la discordia, y ha hecho que todas las demás iglesias, salvo una que otra lambiscona, todas las demás iglesias la vean con desconfianza. Y debo admitir que tienen toda la razón, amados hermanos. Muy bien, este es el primer punto. Ahora, debo decirles algo. Al final de estas
predicaciones, de estos videos que he de publicar sobre estos dos temas, manifestaré públicamente cuál es mi postura teológica, cuál es mi creencia. ¿Por qué no lo hago ahorita? No me avergüenzo, me enorgullezco en lo que yo creo. Pero si lo hago ahorita, amados hermanos, yo les aseguro que ya no escucharán el resto de mis predicaciones por prejuicios, sea de un lado o sea del otro. Si aún así estoy seguro que para este momento algunos trinitarios me considerarán unicistas y algunos unicistas me considerarán trinitario. Es por ello, amados hermanos, que con el fin de que las divinas escrituras sean predicadas, sean escuchadas, en vez de dar mi creencia, mejor dejaré que las divinas escrituras hablen, para gloria de Dios. Mejor dejaré que nuestro Señor Jesucristo nos muestre en la siguiente predicación, con su palabra, no con la mía no importa. La palabra de Dios es la que importa. Aleluya. Eso es lo que importa, hermanos. Ya basta de gente que va siguiendo pastores y padrecitos. Debemos seguir a Jesucristo. Él es el único camino al Padre. Él es la vida. Jesucristo lo dijo. Nadie viene al Padre si no es por mí. En breve publicaré el siguiente video donde iniciaremos el estudio bíblico, la segunda parte de esta conferencia, sobre las dos posturas. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde hoy y siempre. Amén.